Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Entre todos, para todos. Siempre hay tiempo para cambiar el mundo mientras hay tiempo. Gracias por estar ahí. Aldo Ciccione, Chacal, es diseñador, dibujante, pintor, ilustrador y escenógrafo. Trabajó en Río de Janeiro, en Oranga Produções, Rogelio Publicidades y la red de O Globo. Entre otras actividades, realizó diversos talleres. Ha sido jurado en certámenes de arte y fue coordinador del grupo Tomarte. Ganó importantes premios por su labor plástica. En su casa taller habla sobre su trabajo, sus ideas, el arte. Inmediatamente, después de los auspiciantes, Aldo Ciccione, Chacal, en el cuento de la buena pipa en pintura con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas. Ahora en La Prida 525. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfonos 152 524 345. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 115 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Diego Obligado, Galería de Arte. Güemes 2255. Teléfono 430-7720. Espacio Cultural Fraternitas. Moreno 1056. Teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Grupo OSDE. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. ¿Cómo trabajás? ¿Tenés una rutina de trabajo? ¿Venís acá a la mañana, desayunás, subís? Esto está en la planta alta de tu casa. A veces vengo a la mañana, a veces vengo a la tarde. Generalmente trabajo mañana, tarde, noche, madrugada, como venga la inspiración. Tuve días en donde empiezo a lo mejor a trabajar a las 7 de la mañana, porque nos despertamos con Lila, nos despertamos tempranito, tipo 6, 6 y media ya estamos despiertos. Desayunamos y entonces subo a trabajar y ahí me siento y empiezo a ver, bueno, ¿qué hago? Miro, obviamente que tengo todo un archivo en la cabeza de años además que viene y los tengo ahí más o menos. Pero de todas maneras la pregunta siempre se instala, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago?
empiezo a trabajar, a entrar en el clima, me meto en el trabajo que tengo que hacer, porque vengo dormido, todavía con pedazos de almohadas pegadas, y me cuesta. Entonces empiezo a despabilar, a mirar, a entrar, a recordar qué pasó a la noche, qué quedó pendiente, y todo ese trabajo lo hago, que me cuesta porque, digamos, soy medio desordenado en ese sentido, de algunas cosas que se me mezclan demasiado, entonces necesito un tiempo para ordenarlas, y a partir de ahí ya empiezo a trabajar. Digo, claro, esto lo que necesita es tal cosa. Y ahí pongo el cuerpo. Yo lo tomo como un momento de reflexión. Es reacomodar todo lo que... Porque digamos que el trabajo creativo ya viene de antes. Ya entendí lo que tengo que hacer, ya sé lo que quiero hacer, empecé a trabajar. Y es el desarrollo técnico. A veces lo voy cambiando, a veces no, depende de lo que quiera ir diciendo. Si me lleva varios días, que generalmente me llevan varios días los trabajos, día a día voy pensando siempre y sintiendo qué me gustaría cambiar, o lo que está, hay algo que no me cierra. Y ese es el tiempo de reflexión, acomodar todas esas cuestiones, a ver si lo tengo que hacer de nuevo, bueno, lo hago de nuevo. ¿Cuándo y dónde naciste, Aldo? Nací acá en Rosario el 28 de junio de 1950. ¿Y cuándo supiste que ibas a ser artista? ¿Lo supiste siempre? ¿Eras el pibe que dibujaba en los cuadernos, que hacía caricaturas de sus compañeros, de los profesores? Y creo que todavía lo estoy descubriendo. Parece un chiste, pero bueno, digamos, hay parte, es verdad. No sé, yo en realidad empecé a dibujar y dibujaba de chicos. Me sorprendía cuando en la escuela primaria hacía mis dibujos de acuerdo a, bueno, a lo que había que hacer, de acuerdo a lo que fuere. Y de pronto se sorprendían de cómo dibujaba. Pero yo no era consciente de eso. Para mí era, no sé yo, un dibujo como dibujaban todos los demás. Yo no notaba diferencia. Con el tiempo empecé a entender algunas otras cosas y ahí me di cuenta que, digo, qué bueno esto del dibujo. Y empecé a sentir necesidad de expresarme, digamos, con esta disciplina. Digo, hice un montón de cosas, estudié música, escribo incluso todavía. Me gusta escribir pensamientos, actividades mías, cómo voy trabajando con el tema arte en general. Y así es como fui metiéndome cada vez más, pero recién a los 20 años, 25 años es cuando se me despertó el asumir la responsabilidad de dedicarme a esto. Y ahí empecé. Digamos. ¿Cómo ocurrió eso? Que te diste cuenta y que asumiste la responsabilidad. Entré a trabajar en una agencia de publicidad acá de Rosario. Esa suerte de que me tocó, la gente de ahí de la agencia y gente relacionada con la agencia, eran algunos artistas que me inspiraron y ahí empecé realmente digo, ¡ay, qué bueno eso! Es como que empecé a entender, y con las charlas que teníamos, como amigos y como compañeros de trabajo, empecé a entender algo más de arte, de lo que significa arte, o por lo menos lo que pretende significar, y me fue gustando, y ahí empecé a trabajar. Digamos que mi primera muestra la hice en el 75, cuando existía en el Pasaje Pan la galería de Cras Artes Gráficas. Y esa fue mi primera muestra, y ahí arranqué, dije, uy, qué lindo que es esto, me gustó, y con los años, a medida que fue pasando, las vivencias, el intercambio de ideas con otros compañeros de arte, dedicados a lo mismo, con distintos pensamientos, tendencias, estilos, y eso me fue nutriendo, el intercambio de ideas a mí me nutre. Formaste parte de un grupo donde estaba Uranga, De Petris, Echagüe. Sí, y Daniel Seimer, un grupo que, digamos que hubo una intención de formarnos como grupo, nunca se constituyó como un grupo formal. Hicimos algunos intentos de exponer juntos, expusimos juntos varias veces. En Rosario fuimos uno de los primeros grupos de gente joven que pudo tener acceso al Castañino. Y desgraciadamente duró poco ese grupo. Después, bueno, por razones de la vida misma, cada uno fue tomando distintas
rutas y nos fuimos como, el grupo se disolvió, nunca se terminó de constituir. Pero nos llevamos bien, fue una buena idea. Hubiera sido lindo de seguir juntos, ¿no? Hubiese más que lindo, bueno. ¿Y la estadía en Brasil, cuándo ocurrió? ¿Que te fuiste a Brasil, trabajaste allá un tiempo, y cuándo fue y cómo, por qué decidiste volver? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, me fui a Brasil a Río de Janeiro exclusivamente. ¿Por qué te fuiste? Donde necesitaba viajar, quería buscar nuevas auroras. Y bueno, llegué a Río de Janeiro, además tenía algunas relaciones, conocidos que me habían dado direcciones y digamos algunas cartas de recomendación y esas cuestiones. Bueno, y fui. Y la verdad es que me fue fantástico. Aterrizaste muy bien. Sí, caí bien. Se ve que, de todas maneras, es una ciudad muy difícil. En el principio a mí me asustaba, mirá, era un monstruo gigantesco. Wow, digo. Me costó, digamos, adaptarme, sentirme parte del paisaje, me costó mucho. Pero bueno, tuve esa suerte de conseguir buenos trabajos y ahí me puse a trabajar muchísimo para mi trabajo particular y eso me puso, tenía mucho tema para trabajar. Y hacía unos dibujos chiquitos de 15 por 20, 20 por 20, eran chiquititos pero llevaba meses, era un obsesivo terrible. Y eso fue un quiebre, ese fue uno de los quiebres así en el sentido de mi vida como dibujante, porque me marcó un camino a seguir. De esos chiquititos pasé a trabajos grandes, unos murales grandes de 2x2, 2x3, 2x4, digamos esas medidas varias. Y bueno, le ponía mucha polenta a ese, tenía mucha carga, mucha energía. Porque de esos chiquitos, que era como que yo me sentaba así y lo único que hacía era mover la muñeca para dibujar. Y en un momento dije, yo quiero poner el cuerpo, esto necesito trazos, lanzarme, poner sangre, poner energía. De todas maneras te estoy hablando esto de una síntesis, en tiempo me llevó años todo esto, ¿se entiende? Y bueno, y me gustó, me sentí muy cómodo con el trabajo, ese trabajito que yo hacía. Eran todos con circulitos, puntitos, rayitas microscópicas para cubrir valores y lograr volúmenes. Es acá ampliado. Todo este rayado es llevar esa trama abierta a espacios más grandes. En realidad el proceso fue ese, la técnica. Fueron cambiando los temas. Tengo periodos donde cambio, necesito trabajar con otros temas. El tema de la figura humana, con la que estuve mucho tiempo trabajando, es como que sentí que ya estaba como agotado mi discurso de la figura humana, entonces necesito cambios y estoy en ese proceso de cambio. Sí, en Brasil uno de los trabajos que tuve ahí en Río de Janeiro fue con Arturo Uranga. Él tenía un estudio de animación, en realidad de diseño, ¿no? Diseño gráfico y animación. Yo trabajaba haciendo escenarios. Era el tío de tu compañero acá. Claro, el tío de Manuel Uranga. Y trabajaba haciendo escenarios, que me gustaba mucho, porque eran además trabajos, digamos, con un cierto tamaño. Técnicamente me gustaba hacerlo, era fabuloso. Y después me empezó a inquietar el trabajo de hacer animación. Y ahí fui a animarme. Es difícil, es un trabajo muy complejo, que me gustó hacerlo porque aprendí muchísimo, pero digo, no es para mi temperamento, yo no lo puedo sostener temporalmente, no lo puedo sostener como un oficio, no es para mí. De todas maneras hice un trabajo que en la realidad, después en tiempo real, verlo en la pantalla duraba creo que 3 segundos, a mí me llevó 3 meses hacer los dibujos, porque era bastante complejo. Era un trabajo un trabajo de rotación y traslación a la vez. O sea que, digamos, ese personaje se iba moviendo en el espacio y a la vez iba rotando. Una época en la que no había computadora y lo tuviste claro. Era todo a mano. Y si estuve 3 meses para lograr, después cuando lo vi dije, no, esto no es para mí. Yo necesito, digamos, poner... Pero fue bueno hacerlo, ¿no? Sí. Fue bueno aprenderlo, fue bueno hacerlo, y como también ocurre con otras cosas, también cuando llegó el momento habrá sido bueno dejarlo.
Sí, todo tiene su tiempo. A mí me aportó todo esto que fui aprendiendo, que no lo hago como modo específico, pero sí aplico conceptos de cada cosa en lo que me gusta hacer. ¿Cuánto tiempo duró ese periodo en Brasil y qué te hizo volver? En Brasil estuve 2 años y medio más o menos, y volví porque extrañaba a mis hijos. Cuando me fui, digamos, tuve una separación con quien fue mi primera mujer, la madre de mis hijos. Y bueno, esa separación también me llevó a tomar una cierta distancia y esas cuestiones. Venía a ver a mis hijos, cada tanto los venía a ver, pero más tiempo no pude resistir. Necesité estar cerca de ellos y bueno, y es por eso me quedé. Te reencontraste con los afectos y por otra parte te reencontraste con una ciudad, Rosario, que tiene muchos artistas y que a pesar de eso consume poco. Y cuando digo consume, no me refiero solamente a comprar. Me refiero a que la gente por ahí ni siquiera ve, o sea, ha perdido la costumbre de ir a museos, galerías prácticamente no hay, aunque por suerte hay algunas ahora nuevamente. El afecto lo recuperaste. ¿Y el aspecto artístico? ¿Qué pasó cuando llegaste acá? Bueno, yo ya me alimenté de un arte, unas formas de arte o artistas con sus productos que acá nunca lo había visto. No quiere decir que no lo hayan puesto en algún momento, expuesto en algún lugar, tal vez en Buenos Aires, pero no creo porque nunca me enteré. Pero vi obras realmente muy avanzadas para mi cultura, muy avanzadas. Me nutrieron muchísimo, traté de aprender de eso, de cuestiones conceptuales, y bueno, y a partir de ahí fui aprendiendo. A mí me interesa mucho aprendo mucho mirando, observar. Para mí la observación es uno de los nutrientes más importantes que tiene el arte, para mí por lo menos. Y siempre trato, cuando estoy dando clases, me trato de transmitirlo eso. La observación y la percepción son los nutrientes vitales del arte. Entonces miro trabajos, los miraba, los estudiaba, los analizaba, tomaba apuntes de cosas, y un trabajo que siempre me gustó hacer, lo hago, continuamente lo hago. Vos sos autodidacta, o sea, te fuiste nutriendo toda tu vida, te fuiste formando como autodidacta a través de lecturas, a través de libros, a través de lo que veías. Calculo que lo seguís haciendo. Sí. Uno no termina nunca de aprender, ¿no? No, claro, lo que pasa es que uno va aprendiendo a utilizar también distintos medios para aprender. Tanto los medios personales para aprender de lo que quiero aprender. Sí, obviamente que cada vez se me va haciendo más complejo el querer aprender, porque es como la pirámide invertida, es que uno empieza, cuando lográs unidad se abre de nuevo y es eterno, creo que es eterno, es la sincronía. Bueno, y en eso ahora estoy como otra vez aprendiendo un montón de otras cosas que no las sabía. Y me gusta, a mí me gusta mucho aprender, conocer cosas nuevas. Leí que este muy buen dibujo que tenés no lo tenías hace algunos años, que debiste aprender. Parece difícil, porque en general uno puede aprender a dibujar un objeto relacionando uno con el otro, viendo el espacio que hay, trabajando con los espacios negativos, etcétera, etcétera, y mejorás el dibujo. Pero un dibujo como el tuyo parecería que tiene que estar en el ADN. ¿Realmente le tenías miedo al dibujo de la figura humana? ¿Tuviste que aprender? Sí, cuando yo empecé ¿O estaba y lo sacaste en algún momento? En el 75 empecé a hice mi primera muestra, pero empecé unos años antes a practicar, a probar, a hacer cosas. Y la figura humana apareció siempre, pero nunca en primer plano ni como centro de atención. No, perdida, ya como un condimento. Pero era figura humana, desdibujada, pero era figura humana, se sabía. Sí, fragmentos, podría aparecer una cara, un perfil, una mano, intentando hacer algo. Pero sí, tenía miedo a las figuras humanas, como que no las sabía representar como yo quería. Creo que por ahí venía. Y es como que siempre las fui negando de darle importancia. Y en un momento de mi vida lo sentí como una asignatura pendiente. Digo, la figura humana era un tema que necesitaba buscar un tema para trabajar, porque, artísticamente estaba incluso perdido, había quedado sin tema.
me recurría al paisaje, o el paisaje siempre me gustó, pero mi paisaje, no el paisaje. Mi paisaje, que podía asociarse o representar el paisaje de siempre, el paisaje que comúnmente uno tiene en mente, pero yo buscaba otra cosa en el paisaje, que me llevó mucho tiempo encontrar una punta. Y la figura humana la empecé a estudiar y me pregunté en un momento, digo, pero ¿y qué es lo que quiero de la figura humana? Porque no era nada más que querer dibujarle que más o menos se vea bien. Claro, digamos, claro. No era lo que buscaba. No era el buen dibujo solamente. Necesitaba que, más que el dibujo de una figura humana, que haya una persona, y era lo que yo intentaba buscar. Y para eso necesitaba estudiar la anatomía, saber qué hay adentro para justificar el afuera. Ahí empecé a entender un poco la anatomía artística y a dibujar, ¿no? A entender, cuando podía, montones de amigos les decía, espera, te saco una foto en alguna postura, un gesto, así como estás vos ahora, ese gesto que la cara toma cierta forma de acuerdo a la postura. Entonces empecé a estudiar todas esas cuestiones, que fue la frecuencia que me interesó. Y así fue como fui haciendo... Pero eso es con la propia experiencia, o sea, fuiste haciendo, hasta conseguir lo que querías. Porque una de las cosas que hablábamos antes de comenzar la nota, es que el buen dibujo, el dibujo de la figura humana, un cuerpo, un torso, una mano, lo que sea, necesita que la presión de la mano sea mayor en un momento determinado, en una articulación, y en otro que se levante un poco. Claro. Que eso le da una calidad muy especial al dibujo, ¿no? Precisamente. Sí, bueno, eso es la frecuencia que a mí siempre me interesó. No la forma en sí mismo del cuerpo, como decir, qué lindo que está. No buscaba eso, no busco eso tampoco. Siento que por momentos la figura que estoy dibujando, necesito verla que es un ser humano, que es una persona, no un buen dibujo, si se quiere. No me interesa el buen dibujo, ni que sea lindo. Necesito darle belleza a la forma, porque estoy con un sentimiento artístico, estético. Me interesa obviamente darle un sentido bello, pero también jugar con el opuesto, con el complemento, que es el horror. El objetivo mío siempre fue, cual haya sido la imagen y en cualquier época, encontrar el equilibrio entre el horror y la belleza. No lo dirán los observadores, pero... Hiciste una muestra que tenía que ver con la tortura, Claustros se llamó la muestra. Sí, Claustros, que tenía que ver con, la secuela de la represión de nuestros años oscuros. El arte me salvó la vida, ya sea dibujo, pintura, porque me gusta pintar y dibujar. Ahora estoy en un periodo de hace ya varios años, que es el dibujo, la forma, me atrapa mucho. Pero tuve años también de pintura, de hacer, yo podía durante 3 años, creo que estuve pintando un promedio de 2 cuadros por día. Parece mucho, pero no digo 3 porque no me lo van a creer. 2 por lo menos era más aceptable. Sí, pero tenía una locura terrible, una locura productiva, y estaba todo el día en energía. Necesitaba decir que fue este periodo justamente que tiene que ver, que hablábamos antes, de estado represivo, de esa década terrible. Es decir, exorcizarlo. Sí, claro. Eso te cura. Sí, claro. Digamos, el cuerpo humano funciona de una manera asombrosa. Nosotros comemos, nos alimentamos, entendemos, o por lo menos necesitamos que la comida sea lo más pulcra posible, tenemos un proceso y despedimos. Y en el arte también existe de la misma manera. Es necesario alimentarse, procesar y despedir. ¿En qué sentido decís que no tenías una buena relación con tu cuerpo? La idea del cuerpo era que, digamos, en mi niñez, incluso hasta en mi adolescencia, me sentía ajeno al cuerpo. Era como que, digamos, mi mente, mi manera de pensar, o la cosa etérea, eso invisible, que no es materia, no encontraba cómo se asociaba a la materia. Entonces entendía que estaba acá adentro, encerrado dentro de un cuerpo. Y fue dramático para mí, tratar de entender esta cuestión. Todavía lo estoy tratando de entender del todo, todavía no lo entendí. ¿Solo o ayudado? Digo, ¿solo por tu cuenta o ayudado por el análisis, por tu compañera?
Bueno, tu compañera seguro, No, pero digamos, haces análisis, lecturas. Lo fui aprendiendo viviendo, digamos, por una cuestión de percepción. Yo siempre tuve, toda mi vida, nací con un sentido de percepción, no sé cómo medirlo ni con quién, pero digamos, yo me valgo mucho de la percepción. Y muchas cosas sí, las leo, cuando me interesa empiezo a leer, bueno, con internet es mucho más fácil, porque si no tenías que ir hasta una biblioteca, todo ese tiempo que uno a veces ofrecía para hacer ese trámite de ir, venir. Ahora lo logro en 5 minutos, busco, a ver, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Qué es tal cosa? Busco, y ahí empiezo a anotar, copio, armo archivos, leo, todas esas cuestiones, y así me fui nutriendo y, digamos, teniendo un conocimiento más amplio de algunas cosas que me interesaban. Háblame sobre este cuadro que tenés a tus espaldas, Aldo, este desnudo en rojo. Bueno, es un homenaje a la mujer trabajadora, la que anda dando vueltas y labura para sobrevivir, digamos, para poder comer, vivir, divertirse y demás cosas. Entonces me sentí la necesidad de hacerlo grande, en un tamaño grande, darle potencia, digamos, en todos los sentidos, en el sentido ideológico, en el sentido objetual, que tenga importancia también como objeto. Y el dibujo, bueno, fui buscando formas de cuerpo, por ahí lo voy trabajando. A veces tengo una modelo, trabajo la postura, pero después le voy cambiando cosas, lo voy llevando a donde tengo ganas de llegar con ese cuerpo y qué quiere decir. En este caso, bueno, llegué ahí. Digamos, la idea de que una mujer esté descansando, un descanso merecido. ¿Qué soporte, qué material utilizaste? Es lienzo, digamos, montado en bastidor y fondeado con acrílico rojo mezclado con carmín, y después empecé a trabajarlo con grafito y pastel, las luces, que es toda la parte blanca, eso es pastel. Es un material que me gusta trabajar, es muy noble, me gusta porque lo puedo modular y llevarlo, me gusta. Me identifico con esa manera de trabajar y me hace bien. Tiene que ver con el sufrimiento en general. Suena, aunque no está, porque la idea mía es siempre tratar de no poner objetos. La idea era como que ahí está, digamos, en un tronco, atado el hombre. ¿Ves? Que está en una postura media caída, una simulación. No me gusta llevarlo a lo violento de la imagen, sino al sufrimiento del cuerpo, un hombre que está sufriendo. Insinuarlo más que decirlo completamente, ¿no? Sí, más que, digo, lo que ya está ya dice lo que es. El resto es, bueno, que me gusta dejar las figuras incompletas. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? No sé. ¿El par de toques de color? Y el verde es digamos, es el color contemporáneo de los pelos. Me encanta, por ejemplo, yo no me lo pintaría porque no me animo, pero veo gente, por ejemplo, algunos jóvenes que andan con el pelo pintado de verde fosforescente, como me encanta, o violeta o amarillo. Y me pareció alucinante ponérselo. Le daba un toque más contemporáneo, más hoy, digo contemporáneo por hoy. ¿Y la tetilla roja? Sí, claro, para marcar un poco el rojo, como es todo en blanco y negro, los únicos colores eran el verde por el pelo y el detalle de una tetita roja, que es lo que lo hace más humano,
poquito de rojo, viene bien. Este se llama, prácticamente es el éxtasis y la agonía. Es un juego en donde es un hombre, obviamente que la figura es de un hombre, y la confusión está dada en los zapatos, en los tacos altos. Es un hombre, es un hombre con tendencias femeninas, es un hombre que está jugando y se puso los zapatos en una fiesta, tiene una prenda, es un actor que está representando, ¿qué es? Y jugar con eso, me gusta porque cada persona que lo ve tiende a pensar inicialmente en que es un hombre con tendencias afeminadas. ¿Y para vos qué es? Es el dibujo de un hombre con zapatos de tacos altos en rojo. Bueno, este es el sufrimiento, basta, es como un basta que todos queremos decir en algún momento y varios hemos dicho ya en algún momento y tenemos otros momentos más. Es eso, es un basta, basta por favor. El otro día lo traje de una exposición que hice y quedó al revés y lo veía cabeza abajo. Que lo puedo dar vuelta y te lo muestro. Dale. Había quedado así y cuando lo dije, qué lindo, qué es más dramático. Obviamente que le agrega un drama al revés y es fantástico y me gustó. Y bueno, capaz que una de esas le cambio la firma, se la pongo abajo. O le legalizo una al derecho y le dejo las dos. El gesto realmente es más dramático de esta manera, ¿eh? Sí, así es fuerte, me gusta. Este trabajo terminado. Me falta por ahí la cuestión de algún detalle, si es necesario, pero para mí ya está. Lo que hago en el paisaje hace años que lo estoy trabajando, paralelamente con todos los periodos en donde he hecho cosas distintas. Siempre hace paisaje. Y extrañas, claro, sí, siempre hago paisaje. En este periodo de mi vida el paisaje es como que me atrapa, como una necesidad de transmitir mi paisaje, lo que yo siento, no el paisaje, o describir un paisaje, hacer un arbolito, las hojitas, no, esa narración no me gusta. Me inclino más a la cuestión como más conceptual, si se quiere tal vez síntesis, no sé si llego a una síntesis, pero de todas maneras me gusta lo elemental, lo simple, es lo que siento del paisaje, aportando en algunos casos. Eso es la síntesis, lo elemental. Eso, bueno, por ahí, si ando cerca, digamos, estoy cerca. Es lo que siento, ¿no? Esa cuestión. Entonces, eso me permite, digamos, para mi interior, arriesgarme a representar mi idea de paisajes, cómo me los imagino, cómo me gustaría representarlos, ¿no? En el sentido de poder decir algo, esa manera del discurso que uno tiene sobre un tema y que lo dice. Y me siento muy cómodo haciéndolo. Estoy trabajando de distintos tamaños, grande, hay algunos que son chiquitos que te voy a ir mostrando. Y me gusta esa síntesis, siento que es lo que quiero hacer ahora. Me siento tan cómodo haciéndolo como nunca en mi vida. Me habías dicho que dabas por cerrado un capítulo, evidentemente no para siempre, de la figura, porque también es un tema que tocas recurrentemente. Esto es lo que estás haciendo ahora, el paisaje con síntesis, esta cosa que tiene que ver con la manipulación genética que decías antes. ¿Qué es lo que haces actualmente? El paisaje. Creo que lo de manipulación genética lo fui haciendo porque todavía no había encontrado qué decir del paisaje. Digamos, el qué lo tenía, no tenía el cómo. Es decir, el arte se basa en esas dos ideas, el qué y el cómo. Cuando se juntan, que se hacen unidad y se logra una obra supuestamente que es fantástica, tan real como fantástica. Yo no sé si lo logro, pero mi búsqueda es esa, si no estoy hablando del logro, sino de la búsqueda. En el logro hablaremos de cuando haga la muestra, veremos ahí si sucedió o no. Yo por ahora me la juego acá. Y me gusta, me siento muy bien, siento que es lo que necesito y quiero decir de mi discurso, de mis sentimientos, de mis emociones. Me siento muy cómodo con el paisaje, lo miro y lo cambio, porque obviamente va cambiando y va cambiando y va cambiando hasta que encuentro el clima, me voy metiéndolo, es como que lo voy trabajando desde afuera, pero a la vez estoy adentro.
En el 75 hiciste tu primera muestra. Estamos en el 2017. ¿Qué sentís que cambió radicalmente en tu modo de entender el arte? ¿Dónde sentís que está la diferencia? No en el trabajo en sí, digamos, mejor línea, lo que sea. En lo que vos sentías respecto del arte, en lo que vos pensabas respecto del arte. ¿Es lo mismo entonces que ahora? Sí y no. Sí, porque las búsquedas mías siguen siendo las mismas. Encontrar qué hacer y cómo hacerlo, encontrar una estética y demás. Lo que fue cambiando, lo que hoy siento, y puedo, digamos, de alguna manera me atrevo a compararlo con el 75, 76, los primeros años, es que en aquella época estaba buscando, era más lo que buscaba que lo que encontraba. En esta época encuentro más que lo que busco. Esa ya es una diferencia significativa. Trabajo mucho internamente porque ya vengo con una carga de búsquedas, digamos, las búsquedas ya están todas expuestas y lo que hago ahora es, digamos, cosechar. Es como que estoy cosechando. ¿Cómo sentís que estás ubicado artísticamente en Rosario, considerado? Mira, entre los amigos que les gusta mucho mi trabajo, con algunas personas relacionadas con cultura y con el arte en general, también les gusta mucho mi trabajo. Hay un algo general en la cultura general de Rosario, digamos, como el ente cultural, con el que nunca entendí por qué pareciera ser como que no tenemos afinidad, no tenemos compatibilidad, pareciera ser. Pero de todas maneras es lo que, digamos, no me preocupa tanto, digamos, no es el centro de la preocupación de mi vida. Sé lo que hago y sé lo que hago. A lo mejor te importaba en una época y ahora te importa menos o no te importa directamente. A lo mejor cuando uno es joven tiene otro tipo de ilusiones en tal sentido. Yo sentí que no tenía cabida mi manera de pensar y de actuar. Como artista siempre me sentí rechazado, cuestionado, mucho más de la cuenta, más de lo que se debía. Muchos pensaban, mucha gente, que incluso directores de museos, directores a cargo de ciertos lugares culturales y demás, me ofrecían posibilidades de exponer junto con grupos de otras personas, dándome, digamos, libertad para expresar un tema específico como yo quisiera, y que después cuando yo representaba ese tema a lo mejor no les interesaba, no lo quería, decir, no, pero esto es como una ofensa, cuestión así. Como me parece como que el nivel de aceptación y de entendimiento del arte es bastante bajo y limitado y tendencioso. Siempre creí eso. Y hoy, a los 67 años, noto que sigue siendo así, tal vez un poco más abierto, de acuerdo a ciertos intereses, pero que el arte, como el arte neto, libre de intereses, no sé si alguna vez puede llegar a existir en Rosario. Viste que yo siempre pregunto en mis notas qué es el arte, y realmente uno puede incluso separar esa pregunta y preguntar desde un lugar sociológico, que es el arte, desde un lugar comercial, que es el arte, y desde un lugar racional y sentimental. O sea, podríamos pensar el arte desde este lugar, aunque en lo personal pienso que no debería estar encasillado en ninguna parte y el arte es el arte y punto, ¿no? Pero sin embargo, hay caminos diferentes, Aldo. Hay algo que tiene que ver con lo comercial, algo que tiene que ver con el sistema, algo que tiene que ver con la política. Parecería que no se une el arte en sí, salvo en el corazón del artista y en el producto del artista, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, digamos que hay una cuestión que tiene que ver con lo material y lo espiritual que tampoco nunca fueron compatibles. Creo que tal vez la razón humana puede lograr alguna cierta unión en algún momento, pero hablar de crear arte que tiene que ver con lo interno, con lo emocional, con lo sensitivo, no tiene que ver con el dinero, que uno después quiera vender las obras y que esté expuesta como para venderla, digamos, ese proceso entre uno y otro es lo conflictivo. Algunos artistas, yo no sé realmente quién tiene razón, yo no sé si tengo razón de la manera en que lo hago, pero lo hago así porque es en lo que creo. Algunos artistas producen su trabajo para vender, otros producen su trabajo porque les interesa, por una cuestión pasional,
lo que fuere, no importan las calidades, pongámosle de todo, de 0 a 2 millones, lo que quieras, todas las calidades, y que algunos tienen la suerte que venden y otros le cuesta más. O sea que yo nunca pude unir, digamos, lo poético con el dinero. Beatriz Arlo tiene una frase que yo recuerdo y repito con frecuencia, es una frase obviamente irónica. Ella dice que arte es lo que un grupo de gente que dice que sabe, dice que es. Usandizaga tiene una frase que también me gusta mucho, que dice que el arte es un sistema. Es decir, tiene que haber algún lugar donde en realidad el arte debe ser independiente de todo eso. Es difícil, el tema arte, primero que es difícil porque uno nunca sabe los límites, no sabe dónde empieza y dónde termina. Si eso es no saber los límites. Y en cuanto a eso es muy difícil plantear una realidad general. Pueden existir y existen definiciones particulares y personales en las que yo creo, lo que vos me decías recién de algunos artistas, me gusta, la tomo como una posible realidad, no es la mía. ¿Y la tuya cuál sería? Y para mí arte es poder expresar. Esa es una necesidad, creo que natural del ser humano, expresar, decir, tener un decir. Y que se hace de distintas maneras, por eso en el arte existen tantas disciplinas, las más conocidas y un montón que la gente ni enterado está, pero también son, digamos, actividades artísticas. Todo lo que se acerque a la creación y poder representar sentimientos, pensamientos, ideas, emociones, eso es arte. El resto lo fue transformando, digamos, el sentido comercial. Digamos, esa parte que tiene que ver, volvemos otra vez, la parte con el dinero. Vivimos en un sistema capitalista, entonces hay artistas que cambian tal vez su modalidad de trabajo natural y trabajan con otra modalidad que es para poder vender. Y que no es ningún delito. No, tampoco se puede criticar. En realidad se ha dicho, por ejemplo, del propio Iriarte, se ha dicho que trabajaba demasiado rápidamente las acuarelas y que las venían como pan caliente, etcétera, etcétera. Es así, hacía acuarelas en 20 minutos, 30 minutos, por lo que yo sé, pero eran magníficas igual, aunque adocenadas en alguna medida, sin duda, ¿no? Me parece que lo más importante en materia artística, finalmente, más que ponerle una etiqueta, encasillarlo, es hacer, que es lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, de todas maneras entiendo que hay momentos en que pueden existir una tanda de trabajos que uno los hace con una producción, claro, y vale también. ¿Te asusta la muerte? ¿Te preocupa la idea de que un día nos vamos? ¿Pensás que hay otra vida? ¿Te preocupa la enfermedad, la muerte? ¿Te preocupa eso? ¿Pensás en eso? Sí, digamos como un algo general, ¿no? Para mí es todo enfermedades graves, porque enfermedades a lo mejor son cuestiones sencillas, pero enfermedades graves, el morir, no sé si a mí me asusta. Lo que me asusta sí es sufrir. Si tuviera que sufrir físicamente, esa cosa del dolor, soportar el dolor, esas cosas, no, es lo que creo que es lo que le tengo miedo. De todas maneras me parece que pueden ser cuestiones temporales. Actualmente la medicina está en ciertas posturas en donde el dolor, digamos, es bastante soportable y hay maneras de... La muerte en sí, por esa cosa de la desaparición de esta existencia, me inquieta un poco. Sí, estoy continuamente, a medida que uno va teniendo cada vez más años, se piensa más. Lo voy pensando más, digo, ¿cómo sé que me voy a morir y lo asumo? ¿Cómo me voy a morir? Y todo lo que queda pendiente, eso es lo que me pone como, por momentos, a veces parece como estoy en el umbral del pánico. Y digo, bueno, cuando me toque, ojalá que me toque, que sea, a mí me gustaría realmente morir de muerte imprevista, no tenerlo planeado ni saber que me va a suceder, pero así de muerte imprevista, que después digo, pero no sé si es lo que quiero, no sé si me quiero morir. Ahí está, ese es el punto clave. Y digo, lo que sí sabemos que es inevitable, ¿no? Claro, bueno, ¿y cómo hago para evitarlo y saberlo? Entonces digo, trato de no entenderlo demasiado más que como lo entiendo. Digo, bueno, cuando me toque, me tocará y me entregaré. ¿Crees que hay otra vida? ¿Crees que hay algo después de la muerte? ¿Cómo creerlo? ¿Como algo rotundo? No sé, no lo sé.
¿Tenés fe en algo? Me gustaría, sí. Es como que creo que en el fondo de mi alma, o en el principio de mi alma completa, entera, creo que siento la necesidad de que exista otra forma de existencia o de vida. No sé si será material o qué, pero sí, creo que sí. A mí me gustaría que existiera una, y tengo una sensación de que apuesto a que sí. Si debieras hacer una breve autografía, Aldo, ¿qué dirías en esa autobiografía? ¿Qué dice Aldo Ciccione de Aldo Ciccione que no puede dejar de decir de sí mismo? Y que yo he tratado de saber quién soy desde siempre, toda mi vida, desde que empecé a tener mis primeros estados de conciencia, de tocarme, apretar, y doler, y digo, esta cosa, ¿qué es esto? Y el cuerpo, un poco lo que hablábamos antes, así muy al pasar. Y creo que sí, siempre me pasó esta historia de saber quién soy, de buscarla y necesitar saber, y en las actividades, digo, la manera en que puedo entender de manera más clara para saber quién soy es exteriorizarlo. Y para mí esto me ha servido mucho. Arte, dibujar, pintar, hacer otras cosas. He incursionado brevemente en otras disciplinas expresivas, como la música, la escritura, que sigo escribiendo porque me gusta mucho. Nunca he publicado nada, no sé si alguna vez publicaré, pero me gusta escribir. Hay veces que lo que digo dibujando con imágenes no me alcanza y necesito escribirlo. Y de esa manera fui tratando de entender quién soy. Si la identidad es la búsqueda de mi identidad, recurrir a mi historia. Y con los años fui entendiendo situaciones de mi vida con otra dimensión, fui entendiendo otras situaciones y en algunos casos la misma con otra dimensión. Digo, claro, ¿qué es, digamos, el sentido de aprender, de conocer, de tener experiencias, de tener un sentido analítico más amplio, reflexionar ante ciertas cuestiones, el tiempo que me tomo para reflexionar? ¿Un autor que te haya marcado, una lectura que te haya marcado? Algo que no sé, era esto, y acudís periódicamente, o que te quedó marcado y lo recordás siempre. Sí, mi época, digamos, alrededor de los 30 años, en la década de los 30 me gustaba leer y me gustaba leer continuamente. Y me gustó mucho leer las obras de Hermann Hesse. El lobo estepario, Demián, y me impactaron y me los comía los libros. Y fue la lectura y el autor, que fue el único autor que leí 3 o 4 libros, ponerle en un par de años, porque tampoco soy de leer mucho, no libros en general, porque los empiezo a leer y capaz que estoy 2 años leyéndolo, porque voy leyendo fraccionado. Leer continuo no sé, nunca pude, me cuesta mucho. En algunas ocasiones lo pude hacer, pero si no es como que voy buscando conceptos, y con esos conceptos me voy armando lo que va diciendo el autor, aunque lo lea fraccionado, pero con el tiempo después los voy uniendo, no sé, es la manera que tengo de leer. Si pudieras cambiar el estado de cosas en la ciudad, tenés el poder por un día, por 2 días de legislando algo, decidiendo algo, cambiar el estado de cosas en lo cultural, en la ciudad, ¿qué harías? Y trabajaría con el concepto de respeto. Creo que sería lo único, porque tendría que pensarlo, si no pensarlo bastante más, pero para hacerlo en este momento que me lo preguntás así como un aprete, y respeto. A veces a la ciudad le falta respeto en general a la comunidad en todos los sentidos. Respeto. Chacal, ¿por qué? ¿Es un seudónimo que usaste alguna vez? ¿Es un sobrenombre que te pusieron en algún momento? ¿Te siguen llamando Chacal? Bueno, tu mujer te dice Chaca. Lo de Chacal viene hace mucho. Cuando era chico no sé, la gente decía que yo era terrible. Entonces no sé por qué quedó, en algún momento apareció lo de Chacal. Ahí viene el Chacal. Escondan todo. No, era terrible en el barrio, era de esos chicos para las familias que les gustaba vivir más en paz, más tranquilamente, era bullicioso, iba a la casa de amigos y hacía un quilombo. Pero bueno, eran cuestiones de chicos, no era malo, pero sí bastante hinchapelota.
Y subsiste, el sobrenombre sigue. No, que yo ahora lo uso, digamos, como apellido, como si fuera un juego con un doble apellido, porque tampoco quiero desligarme de Chacal. En algunos casos firmo Aldo Siccione Chacal, en algunos casos Aldo Chacal, depende, qué sé yo, pero está ahí jugando con eso, con esos nombres artísticos que uno va poniendo como, digamos, como identidad artística. Pero es como que mi identidad artística ya no necesito eso, pero me gustó, lo de Chacal me gusta, suena como potente, como fuerte, y me gusta, me cuesta desprenderme, y siempre anda por ahí. Si pudieras tener la obra de arte de cualquier artista, de cualquier momento de la historia del arte, ¿qué artista, qué obra? Jackson Pollock. A mí me gusta vi la película de Pollock y me gustó, me atrajo la búsqueda de los hallazgos. La película esta que yo vi, que se llama Pollock, que el actor que lo representa él era Ed Harris. La búsqueda de él es lo que a mí me apasiona, ese hallazgo de lo que está buscando, digamos, en la dimensión de su vida, ¿no? Como va buscando, uno de los primeros trabajos que él hacía era figuración. Y la búsqueda de él, la necesidad de romper la figuración y pasar a otra cosa, a rebuscar adentro, que es eso es lo que a mí me apasionó, y terminar haciendo ese action painting que hace y que impone en el mundo del arte, digamos, un escalón más. Eso me pareció alucinante. Y me gustaría tener, no sé cuál porque los nombres no los conozco, pero hay varias que me gustan, me gustaría tener varias, no una. ¿De qué no puede carecer un artista? Y sentimientos, pasión, son vitales. Estar abiertos, perder el miedo, animarse y expresar sentimientos, aprender a hacerlo, encontrar dentro del arte una estética que sea agradable. Las cosas básicas, a partir de ahí después el resto lo construye, digamos, la comunidad, el observador, que es la otra parte. Si la frontera tiene dos lados, y si el dar y recibir tiene una frontera, uno da, el otro recibe, quiere decir, ahí hay una frontera en el momento del contacto. Esa es la frontera, es lo que divide un algo con otro algo. Fuera de eso, no sé, hay muchas cosas que no las sé, Norberto. Las voy inventando, trato de pensar, ¿y esto cómo es esto? Trato de analizar, de pensarlo, pregunto a amigos, por ahí nos juntamos con amigos, pues tengo una inquietud, y por ahí a lo mejor en el medio de algo les mando una pregunta, no tiene nada que ver con nada. Y me gusta ir conociendo ciertas cosas, pero tampoco me gusta condenar. No me gusta estar en contra de nada, a pesar de que hay muchas cosas en las que yo no apoyo ni promociono. Pero a mí me interesaría que si estoy en contra de algo, hacer algo para elevar la calidad de lo anterior. Tal vez, creo que por ahí pasaría, que es una ocupación mía y una responsabilidad mía. Quejarse es sano y es bueno cuando es justo y es digno, pero me parece que exagerar de más en una queja no lo tomo como válido. La justicia sí me interesa, yo no sé si soy justo, trato de ser justo. Me inquieta no serlo y me inquieta hacerlo, por eso que busco las maneras de lograr justicia. Cuando me equivoco, bueno, trato de pedir perdón, voy y pido perdón. Vivo de esa manera, y lo que no sé lo estoy aprendiendo.
Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Espero que hayan disfrutado de los trabajos y los comentarios de Aldo Ciccione Chacal. Chau, nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Rubén de la Colina. Espacio Cultural Fraternitas. Moreno 1056. Teléfono 424-1443. Arte, talleres, libros, conciertos. Grupo OSDE. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.